Soy Fait, tengo 34 años, y durante 12 meses seguidos, mi propia familia me llamó ladrona, manipuladora y una mujer desalmada que le robó a un anciano moribundo. Mi hermana, Brooke, lideró la acusación. Mi madre la respaldó. La mitad de mis parientes les creyeron sin dudarlo. Pasé un año entero ahogada en mensajes de voz, mensajes de texto y reuniones familiares donde la gente susurraba a mis espaldas. Todo porque mi abuelo me dejó su cabaña. Pero esto es lo que ninguno de ellos sabía. El abuelo no solo me dejó una propiedad. Me dejó una carta escrita el día que cambió su testamento. Y en esa carta, describió exactamente lo que escuchó decir a mi hermana en su fiesta de cumpleaños número 80. Palabras tan crueles que le rompieron el corazón. Antes de contarles lo que pasó, por favor tómense un momento para dar me gusta y suscribirse, pero solo si realmente disfrutan de esta historia, y dejen un comentario abajo. ¿Desde dónde están viendo y qué hora es allí? Ahora, déjenme llevarlos 14 meses atrás, la noche en que recibí la llamada que lo cambió todo. La llamada llegó a las 3:47 de la mañana. Estaba a la mitad de un turno de noche de 12 horas en el Hospital St. Andrews, revisando los signos vitales de un paciente en la habitación 412, cuando mi teléfono vibró en el bolsillo de mi uniforme. Casi lo ignoro. Luego vi el nombre, mamá. Mi madre nunca me llamaba. No a las 3 de la mañana. En realidad, casi nunca. Salí al pasillo, con el corazón ya hundiéndose. Fait. Su voz era plana. Clínica. Tu abuelo falleció hace una hora. Ven a casa. La línea se cortó. Me quedé allí, con el teléfono pegado a la oreja, escuchando la nada. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mí. Una máquina pitó en algún lugar del pasillo, y sentí que el suelo se inclinaba bajo mis pies. El abuelo Walter se había ido. Era la única persona en mi familia que alguna vez me vio de verdad. Mientras mis padres elogiaban a Brooke por su carrera en marketing y su estilo de vida de diseñadora, el abuelo se sentaba conmigo en el porche de su cabaña y decía, tú eres la que aparece, Fait. Eso importa más que cualquier título de trabajo. La última vez que lo visité, 3 semanas antes, me había tomado la mano con una fuerza sorprendente. Eres la única que se sienta conmigo, había susurrado. ¿Recuerdas eso? No lo entendí entonces. Ahora sí. Solicité un permiso de emergencia y conduje 4 horas a través de la oscuridad. Cuando finalmente llegué a la entrada de la casa de mi madre al amanecer, el Lexus blanco de Brooke ya estaba estacionado en el lugar principal cerca de la puerta principal. Por supuesto que lo estaba, pensé. Mi madre abrió la puerta antes de que pudiera tocar. Miró más allá de mí, no a mí. Te tardaste lo suficiente, dijo. Brooke ha estado aquí desde la medianoche. Me tragué la respuesta que me quemaba en la garganta y entré, donde mi hermana ya estaba discutiendo los arreglos con nuestra madre como si el abuelo fuera un problema a resolver en lugar de una persona a la que llorar. El funeral estaba lleno a reventar. El abuelo Walter había vivido en este pueblo durante 63 años. Había entrenado en las ligas menores, había sido voluntario en el departamento de bomberos y había prestado dinero a vecinos que nunca se lo devolvieron. Todos lo querían. Todos, excepto aparentemente las personas que más deberían haberlo querido. Me quedé en la esquina trasera de la sala de recepción viendo a mi hermana moverse por la sala. Brooke llevaba un vestido negro de diseñador que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Se secaba los ojos con un pañuelo de seda, aceptando abrazos y condolencias susurradas como una princesa afligida. Debe estar devastada, escuché susurrar a la prima Linda al tío Robert. Siempre fue tan cercana a Walter. ¿Cercana? Brooke visitó al abuelo 2 veces en 5 años. Yo conducía hasta su cabaña cada semana. Pero no los corregí. ¿Cuál era el punto? Entonces una mano cálida tocó mi codo. La tía Margaret, la hermana menor de mi madre, la única que nunca tomó partido. Lo sé, dijo en voz baja, sin mirarme. Sé que fuiste tú quien realmente lo cuidó, Fait. Se me hizo un nudo en la garganta. No podía hablar. Él también lo sabía, agregó. Luego me apretó el brazo y desapareció de nuevo entre la multitud.
Más tarde, mi madre se paró en el podio y dio un discurso sobre la familia y el legado. Mencionó cuánto adoraba Brooke a su abuelo. Habló de las cenas de los domingos y las tradiciones navideñas. Nunca dijo mi nombre. Ni una sola vez. Me senté en la última fila, con las manos cruzadas en mi regazo, y dejé que las lágrimas cayeran en silencio. No por el descuido, estaba acostumbrada a ser invisible en esta familia. Lloré porque el abuelo fue el único que alguna vez me hizo sentir vista. Y ahora se había ido. Una semana después del funeral, nos reunimos en la oficina del abogado Harold Brennan. Harold había sido el abogado del abuelo durante 30 años, un hombre de cabello plateado con ojos amables y una voz como miel tibia. Se había encargado de los asuntos del abuelo desde antes de que yo naciera. La oficina era pequeña. Mi madre se sentó en la silla del centro. Brooke la flanqueaba a su derecha, tamborileando con sus uñas cuidadas contra su bolso de diseñador. Yo tomé el asiento más alejado de ambas. Gracias a todos por venir, comenzó Harold, ajustándose sus gafas de lectura. Walter fue muy específico sobre sus deseos. Primero leyó los artículos estándar. La cuenta de ahorros del abuelo, aproximadamente $42.000, se dividiría en partes iguales entre sus dos nietas. Los efectos personales se distribuirían según una lista separada. Entonces Harold hizo una pausa. Levantó la vista, directamente hacia mí. Y finalmente, con respecto a la propiedad de la cabaña en Miller Lake. Brooke se inclinó hacia adelante. Mi madre se enderezó en su silla. Walter ha legado la cabaña, el terreno y todo su contenido única y exclusivamente a su nieta, Faith Sinclair. Silencio. Entonces Brooke se puso de pie de un salto. Eso es imposible. Su voz se quebró. Debe haber un error. El abuelo nunca. No hay ningún error, señorita Sinclair. El tono de Harold se mantuvo tranquilo pero firme. Este testamento fue actualizado 11 meses antes del fallecimiento de Walter. Es completamente legal y refleja sus deseos explícitos. Mi madre se giró para mirarme fijamente. Sus ojos eran de hielo. «Tú sabías de esto», acusó. No lo sabía. Mi voz salió apenas por encima de un susurro. Lo juro, no tenía ni idea. El rostro de Brooke se torció. Esto es ridículo. Ella debe haber. Señorita Sinclair, la interrumpió Harold. Su abuelo estaba en su sano juicio. Yo mismo presencié la firma. La habitación parecía encogerse. Apenas podía respirar. El abuelo me dejó la cabaña. Solo a mí. Pero, ¿por qué? En el momento en que salimos de la oficina del abogado, mi madre me agarró del brazo. Tenemos que hablar. Su agarre era de hierro. ¿En privado? Me llevó a la vuelta de la esquina del edificio, lejos de la ventana de Harold. Brooke la siguió, sus tacones resonando contra el pavimento como una cuenta regresiva. Vas a compartir esa cabaña con tu hermana, la voz de mamá no dejaba lugar a discusión. Eso es lo que hace la familia. Intenté liberar mi brazo. Ella lo sujetó más fuerte. Mamá, el abuelo tomó su decisión. Su decisión fue incorrecta. Finalmente me soltó, pero su mirada no se suavizó. Era viejo, estaba confundido. Pasaste todo ese tiempo con él. Dios sabe que le metiste en la cabeza. La acusación me golpeó como una bofetada. Entonces Brooke dio un paso adelante, y toda su actitud cambió. Desapareció la indignación de la oficina de Harold. Ahora llevaba la máscara de una hermana herida, con la voz temblando con una vulnerabilidad practicada. Faith, no quiero pelear. Me tomó la mano. Solo quiero que ambas tengamos recuerdos del abuelo. La cabaña era especial para todos nosotros. Dudé. Quizás estaba siendo irrazonable. Quizás. No te pido que renuncies a ella por completo, continuó Brooke, con un tono meloso. Solo comparte. Pon nuestros dos nombres en la escritura. Eso es justo, ¿no? Algo parpadeó en sus ojos. Algo calculador.
Te dejaré visitar cuando quieras, dije con cuidado. Puedes quedarte cuando quieras, pero no quiero cambiar la escritura. La máscara de Brooke se deslizó por un segundo. ¿Quién dijo algo sobre vender? Su voz se agudizó. Solo quiero lo que es justo. Y ahí estaba. La palabra que había estado rondando, vender. No quería recuerdos. No quería el legado del abuelo. Quería el dinero. Esa noche, me senté sola en mi apartamento y dejé que los recuerdos me invadieran. La cabaña en Miller Lake no era solo un edificio. Eran 50 años de la historia de mi familia impresos en paredes de pino desgastado y tablas de suelo que crujían. Tenía 8 años la primera vez que el abuelo me llevó a pescar desde el muelle. Recuerdo la niebla de la mañana levantándose del agua, la forma en que pacientemente desenredaba mi línea cuando la lanzaba a los árboles. Este lago le enseñó a nadar a tu abuela, me dijo. Y justo ahí, en ese porche, es donde le pedí que se casara conmigo. Dijo que sí antes de que terminara la pregunta. La abuela falleció cuando yo tenía 12 años. Apenas recuerdo su rostro ahora, pero recuerdo la cabaña. Sus edredones todavía colgaban en las camas. Sus tarjetas de recetas todavía estaban guardadas en el cajón de la cocina. ¿Y mi padre? Papá murió cuando yo tenía 12 años, un accidente de coche en una noche lluviosa. Solo tenía 39 años. Pero antes de eso, algunos de mis mejores recuerdos con él ocurrieron en esa cabaña. Me enseñó a lanzar piedras planas sobre el agua. Me llevaba sobre sus hombros hasta el agua y pretendía arrojarme mientras yo chillaba de risa. La cabaña fue donde papá aprendió a caminar, donde pasó todos los veranos de su infancia. Si Brooke la vendía, todo eso desaparecería. Algún desarrollador la derribaría, construiría un alquiler vacacional y cobraría a los turistas $300 por noche para dormir donde mi abuela soñó y mi padre dio sus primeros pasos. No podía permitir que eso sucediera. Esta cabaña no se trata de dinero, Fight. Se trata de recordar quiénes somos, decía siempre el abuelo. Susurré en la oscuridad de mi apartamento vacío, no dejaré que se la lleven, abuelo. ¿Lo prometo? No tenía idea de lo difícil que sería mantener esa promesa. La campaña comenzó 3 días después. Al principio, era solo mi madre. Un mensaje de texto cada mañana, un mensaje de voz cada noche. No te crié para ser egoísta, Fight. Tu abuelo estaría avergonzado de cómo te estás comportando. Devuélveme la llamada. Necesitamos resolver esto como adultos. Luego se unió Brooke. Sus mensajes eran más largos, más calculados. No puedo creer que realmente vayas a dejar que una cabaña destruya a esta familia. De verdad una propiedad vale más que tu propia hermana. Para la segunda semana, la familia extendida se había movilizado. La prima Linda, el tío Robert, la tía Patricia de Ohio, a quien había conocido exactamente 2 veces en mi vida. Fight, cariño, me enteré de la situación de la cabaña. Sabes, la familia es más importante que los bienes raíces. 7 u 8 mensajes al día, a veces más. Dejé de contar después del primer mes. En el trabajo, apenas podía concentrarme. Mi supervisora me llamó a un lado después de que casi le di a un paciente el medicamento equivocado. Fight, ¿está todo bien? Pareces estar en otro lugar últimamente. Quería decírselo. Quería explicarle que mi familia estaba desmantelando lentamente mi cordura, un mensaje de texto a la vez. Pero, ¿qué podía hacer ella? Estoy bien, mentí. Solo cansada. Por la noche, me quedaba mirando mi teléfono y veía cómo se acumulaban las notificaciones. Cada una era un pequeño cuchillo. Brooke, mamá lloró toda la noche por tu culpa. ¿Contenta ahora? Mamá, tu abuela lloraría si viera en lo que te has convertido. Prima Linda, siempre pensé que eras la dulce. Supongo que me equivoqué. La peor parte, algunas noches les creía. Quizás estaba siendo egoísta. Quizás estaba destrozando a la familia por un edificio. Quizás el abuelo había cometido un error. Entonces recordaba su mano en la mía, su voz en mi oído, eres la única que se sienta conmigo, Fight, y aguantaba un día más.
La llamada llegó a las 11:47 de la noche. Acababa de terminar un doble turno. 12 horas de pie, 3 emergencias, un paciente con paro cardíaco en la mesa. Estaba tan cansada que me temblaban las manos al abrir la puerta de mi apartamento. Mi teléfono sonó. Mamá. Casi no contesto, pero la culpa, esa vieja compañera familiar, me hizo deslizar para aceptar. Fight. Su voz era densa, temblorosa. No puedo dormir. Esto me está matando. Me apoyé en el mostrador de mi cocina, demasiado agotada para sentarme. Mamá, es casi medianoche. Tu hermana se está desmoronando, me interrumpió. No está comiendo. No está durmiendo. Quería a tu abuelo tanto como tú, y la estás tratando como a una extraña. Me apreté la palma de la mano contra la frente. Mamá, le ofrecí compartir los recuerdos. Le dije que podía visitar cuando quisiera. Escúchate, su voz se elevó. Suenas como una abogada. ¿Cuándo te volviste tan fría? ¿Cuándo dejaste de preocuparte por tu propia familia? Las palabras cayeron como puñetazos. Cada una deliberada. Cada una diseñada para herir. No estoy tratando de herir a nadie, logré decir. Estoy tratando de honrar lo que el abuelo quería. Lo que el abuelo quería, se rió amargamente. ¿Crees que lo conocías mejor que su propia hija? ¿Mejor que Brooke? Sí, pensé. Sí lo hacía. Pero no lo dije. El silencio se extendió entre nosotros. Entonces la voz de mi madre bajó a algo frío y final. Ya no sé quién eres, Fight. Tu padre estaría avergonzado de ti. La línea se cortó. Me quedé allí en mi cocina oscura, con el teléfono todavía pegado a la oreja, escuchando la nada. Luego me deslicé contra el gabinete y lloré hasta que no me quedó nada. Ella siempre supo exactamente dónde golpear, y nunca fallaba. 2 semanas después, mi madre me convocó a su casa. Una reunión familiar, lo llamó. Solo nosotras 3 para hablar como personas civilizadas. Debería haberlo sabido. Entré en su sala de estar para encontrar a Brooke ya sentada en el sillón, con las piernas cruzadas, la expresión perfectamente serena. Mi madre estaba de pie junto a la chimenea como un general inspeccionando un campo de batalla. Siéntate, Fight. Mamá señaló el sofá. Seamos adultas al respecto. Me senté. Esperé. Brooke habló primero, su voz goteando una falsa razonabilidad. No quiero pelear más. Solo quiero justicia. Entonces respeta los deseos del abuelo, dije en voz baja. Sus deseos fueron influenciados, Brooke se inclinó hacia adelante. No estaba pensando con claridad al final. Se me revolvió el estómago. ¿Estás diciendo que era mentalmente incompetente? Nadie está diciendo eso, interrumpió mamá rápidamente. Solo decimos que pasaste mucho tiempo con él. Podría saber. ¿Podría ver qué? Mantuve mi voz firme, pero mis manos temblaban. ¿Manipulado a un hombre moribundo? ¿Es eso lo que crees que hice? Silencio. Brooke miró hacia otro lado. Mamá apretó los labios. Nadie te está acusando de nada, dijo finalmente Brooke, pero sus ojos contaban una historia diferente. Me levanté. ¿Me estás acusando? Llevas semanas acusándome. Agarré mi bolso. El abuelo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y si no puedes aceptar eso, entonces esta conversación ha terminado. Fight, mamá se acercó a mí. No. Levanté la mano. He pasado toda mi vida siendo la que cede, la que mantiene la paz. No esta vez. Salí por la puerta principal sin mirar atrás. Mis manos no dejaron de temblar hasta que estuve a medio camino de casa. Pero por primera vez en semanas, sentí algo más que derrota. Sentí rabia. 3 días después, conduje a la casa de la tía Margaret. Era la única persona en mi familia que no se había unido a la cruzada en mi contra, la única que todavía respondía a mis llamadas sin una agenda.
Vivía en un pequeño bungalow en las afueras de la ciudad, rodeado de rosales que había estado cultivando durante 30 años. Cuando llegué a su entrada, ya estaba de pie en el porche con 2 tazas de té. «Te ves terrible», dijo con naturalidad. «Entra». Nos sentamos en su cocina, la luz del sol entraba a través de cortinas de encaje, y por un rato, ninguna de las dos habló. Entonces Margaret dejó su taza. «Fait, hay algo que necesito decirte». La miré. «El año pasado, ayudé a tu abuelo a instalar algo en la cabaña». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «Un sistema de seguridad». «Cámaras». «¿Cámaras?», fruncí el ceño. El abuelo odiaba la tecnología. Lo hacía, pero dijo que había habido algunos extraños merodeando cerca de la propiedad. Me pidió que lo ayudara a instalarlo. Me miró a los ojos. Pero siempre pensé que tenía otra razón. Mi corazón latió más rápido. «¿Qué quieres decir?». Margaret negó con la cabeza lentamente. «No lo sé exactamente, pero tu abuelo era astuto, Fait. Más astuto de lo que nadie le daba crédito. Veía cosas. Notaba cosas». Cruzó la mesa y me apretó la mano. «Deberías ir a la cabaña. Podría haber algo allí que te dejó». «¿Cómo qué?». «No lo sé». Soltó mi mano. «Pero Walter te quería más que a nadie en esta familia. Y no era del tipo que te dejaría indefensa». Conduje a casa esa noche con sus palabras resonando en mi cabeza. «Cámaras. Algo que te dejó. No indefensa». ¿Qué había visto el abuelo? ¿Qué quería que encontrara? Conduje a la cabaña el sábado siguiente. Era mi primera vez allí desde que el abuelo murió. Me había estado evitando, me di cuenta, temiendo cómo se sentiría caminar por esas habitaciones sin él. Pero las palabras de la tía Margaret no me dejaban en paz. La cabaña se veía exactamente como la recordaba. Paredes de pino plateadas por décadas de sol y lluvia. El porche donde el abuelo solía sentarse con su café de la mañana. El muelle que se extendía sobre Miller Lake como un brazo alcanzando el horizonte. Adentro, el aire olía a cedro y libros viejos. Los edredones de la abuela todavía cubrían las camas. La cocina todavía guardaba sus recetas en una caja de lata junto a la estufa. Me encontré yendo hacia el estudio del abuelo, una pequeña habitación en la parte trasera de la cabaña donde había pasado horas leyendo, escribiendo, pensando. Su escritorio estaba junto a la ventana con vistas al lago. Me senté en su silla, pasando mis dedos sobre la madera gastada. Luego abrí el cajón superior. Papeles, recibos viejos, una fotografía descolorida de la abuela, y debajo de todo, un sobre blanco con mi nombre escrito con la cuidadosa caligrafía del abuelo, para Fait, para ser abierto cuando necesites fuerza. Me temblaban las manos mientras rompía el sello. Dentro había una carta, escrita a mano, fechada 11 meses antes de su muerte, la misma fecha que Harold mencionó cuando se cambió el testamento. Comencé a leer. Mi querida Fait, si estás leyendo esto, significa que me he ido y te están dando problemas por la cabaña. Sabía que lo harían. Por eso estoy escribiendo esto ahora, mientras mi mente todavía está clara y mis manos todavía firmes. Hay algo que necesitas saber sobre tu hermana. Algo que vi con mis propios ojos. Dejé de respirar. ¿Qué vio? 2 meses después de la lectura del testamento, la tía Patricia organizó una cena de cumpleaños en su casa. Casi no voy, pero mantenerme alejada solo les daría más munición. Mira, está evitando a la familia. Conciencia culpable. Así que fui. Llegué 20 minutos tarde. Mi turno en el hospital se alargó. Y en el momento en que crucé la puerta principal de Patricia, lo sentí. Ese silencio particular que cae cuando todos han estado hablando de ti. Brooke estaba en el centro de la sala de estar, rodeada de primos y tías. Se detuvo a mitad de frase cuando me vio. Fait. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Justo estábamos discutiendo la situación de la cabaña. Mantuve la voz tranquila. ¿Lo estaban? Les estaba explicando a todos cómo te negaste a siquiera considerar compartir. Brooke inclinó la cabeza,
interpretando a la hermana herida a la perfección. Después de todo lo que el abuelo hizo por ambas. Sentí que 20 pares de ojos se volvían hacia mí, juzgando, esperando. Estoy honrando los deseos del abuelo, dije en voz baja. Él tomó su decisión. Brooke se rió, un sonido frágil y practicado. ¿Ven? No le importa la familia. Se volvió hacia la multitud. Solo le importan los bienes raíces. Algunas personas se rieron. Alguien susurró algo que no pude oír. La prima Linda dio un paso adelante. Fight, cariño, ¿es verdad que te quedas con toda la cabaña? El abuelo me la dejó a mí. Sí. ¿Y no la compartirás con tu propia hermana? Abrí la boca para explicar sobre las visitas, sobre los recuerdos, sobre lo que significaba la cabaña, pero Brooke me interrumpió. ¿Ha cambiado?, anunció Brooke a la sala. El dinero la cambió. Las palabras golpearon como piedras. Agarré mi bolso. No confiaba en mí misma para hablar sin llorar. Debería irme, logré decir. Me fui antes de que pudieran ver las lágrimas, pero escuché la voz de Brooke seguirme. ¿Ven lo que quiero decir? Esa noche, me senté en el suelo de mi apartamento y leí la carta del abuelo de principio a fin. La primera parte era amable. Escribió sobre su amor por la cabaña, sus recuerdos con la abuela, sus esperanzas de que yo la preservara para las generaciones futuras. Luego el tono cambió. Fight, en mi fiesta de cumpleaños número 80, sucedió algo que nunca le conté a nadie. Fue alrededor de las 9. La fiesta estaba terminando. Me dolía la espalda, así que salí a tomar un poco de aire. Caminé hacia el porche lateral, el que da al lago. Fue entonces cuando escuché voces. Era Brooke. Estaba hablando con esa amiga suya, la rubia de la risa fuerte. Estaban de pie junto a la barandilla, fumando cigarrillos. No sabían que yo estaba allí. Escuché a Brooke decir. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Ella dijo, Dios, ¿cuánto tiempo más va a aguantar? Este lugar vale al menos 350.000 minutos. Su amiga se rió. Entonces Brooke dijo, y Fight, nunca olvidaré estas palabras, ojalá se muriera ya para que podamos vender este lugar. Me quedé allí en la oscuridad, escuchando a mi propia nieta desearme la muerte. No la confronté. ¿Cuál habría sido el punto? Pero la semana siguiente, llamé a Harold y cambié mi testamento. La cabaña es tuya, Fight. No porque Brooke no la merezca, aunque no la merece. Sino porque fuiste la única que alguna vez me vio como una persona, no como una carga, no como una etiqueta de precio. Solo tu abuelo. Pede revisa el sistema de seguridad. Grabé todo. Dejé la carta. Sentía el pecho hueco, vacío. El abuelo la escuchó. Se quedó allí en la oscuridad y escuchó a su propia nieta desearle la muerte. Y nunca dijo una palabra. A la mañana siguiente, conduje de regreso a la cabaña. Llamé a la tía Margaret en el camino. El sistema de seguridad, dije. ¿Dónde almacena las grabaciones? Se quedó en silencio por un momento. Luego, hay un disco duro externo. Lo guardaba en el armario de su estudio, dentro de una caja de zapatos. Lo encontré exactamente donde dijo, un pequeño dispositivo negro, polvoriento pero intacto. Lo conecté a mi computadora portátil con dedos temblorosos. La interfaz era simple, organizada por fecha. Me desplacé hacia atrás hasta el cumpleaños número 80 del abuelo, encontré las cámaras exteriores, encontré la marca de tiempo, 9:47 de la noche, presioné reproducir. La grabación era granulada, pero lo suficientemente clara. El porche lateral apareció a la vista. Dos figuras estaban de pie junto a la barandilla, los cigarrillos brillando de color naranja en la oscuridad. Brooke y su amiga, Jessica. Subí el volumen. Honestamente, el mantenimiento de este lugar debe ser una locura. La voz de Jessica crujió a través de los altavoces. Ni me lo digas. Brooke exhaló humo. Y él simplemente se sienta aquí deteriorándose mientras esta propiedad pierde valor cada año. No puedes simplemente hablar con él.
Brooke resopló. Es terco. No venderá. Ni siquiera lo discutirá. Una pausa. Luego Jessica, ¿cuánto vale el lugar? Al menos 350.000. Quizás más con la orilla del lago. Maldición. Otra pausa. Luego la voz de Brooke, clara como el cristal: Dios, ojalá se muriera ya para que finalmente podamos cobrar. Jessica se rió. Mórbido, pero justo. Hablo en serio. Cuanto más aguante, más dinero estamos perdiendo. Detuve el vídeo. Mis manos ya no temblaban. Algo se había asentado dentro de mí. Algo frío y certero. Hice una copia de seguridad del vídeo en una unidad USB, luego en otra, y luego me envié una copia por correo electrónico. Brooke pensó que podía borrar la verdad. No tenía idea de con quién estaba tratando. Una semana después, recibí una llamada del vecino más cercano de la cabaña, el señor Henderson. ¿Fight? Soy Bill Henderson, de la misma calle. Su voz sonaba preocupada. Vi a alguien en la cabaña de tu abuelo antes. No se parecía a ti. Se me heló la sangre. ¿Cómo se veía? Rubia. Conducía un coche blanco. De aspecto lujoso. Brooke. Llamé a la policía y conduje hasta allí de inmediato. Para cuando llegué, un agente ya estaba allí tomando notas. No hay señales de entrada forzada, me dijo. Pero alguien definitivamente revolvió el lugar. Cajones abiertos, armarios saqueados. Entré, con el corazón latiendo con fuerza. El estudio estaba destrozado, papeles esparcidos por todas partes, libros sacados de los estantes. Y el cajón superior del escritorio del abuelo, donde había encontrado el sobre, estaba vacío. La carta original había desaparecido. Me quedé en medio del caos y sentí una risa creciendo en mi pecho. No una risa feliz, algo más oscuro. Brooke había venido a buscar la carta. Debía haber sabido, de alguna manera, que el abuelo había escrito algo. Quizás lo había visto escribirlo y pensó que eran solo tonterías de un viejo senil. Ahora sabía que no era así. El agente me miraba con preocupación. Señora, falta algo de valor. Solo una carta, dije. Una carta personal de mi abuelo. ¿Sabe quién podría haberla tomado? Lo miré a los ojos. Tengo una muy buena idea. Asintió lentamente. Presentaremos un informe, pero sin pruebas. Entiendo. Esperé hasta que se fue. Luego caminé hacia mi coche y abrí la guantera. Dentro, una fotocopia de la carta y una unidad USB con el vídeo. Brooke pensó que había ganado, pero solo había robado el original. Había sido enfermera durante 12 años. Regla número 1, siempre guarda copias de seguridad. Un año después de la muerte del abuelo, mi madre organizó una cena conmemorativa. Para honrar la memoria de Walter, anunció en el chat grupal. Todos los miembros de la familia son bienvenidos. 23 personas confirmaron su asistencia. Tías, tíos, primos, primos segundos, todo el clan Sinclair reunido bajo un mismo techo. Sabía lo que realmente era, otra oportunidad para que Brooke y mamá me pintaran como la villana. Pero fui de todos modos. Llevaba un sencillo vestido negro. En el bolsillo de mi abrigo, llevaba una carta fotocopiada y una unidad USB. La cena fue en casa de mi madre. Cuando llegué, la entrada ya estaba llena de coches. Podía oír risas y conversaciones a través de las ventanas. Me detuve en los escalones de la entrada, con la mano en el pomo de la puerta. Este era el momento. Un año de acusaciones, un año de insultos susurrados y frialdad familiar, un año de ser llamada desalmada, egoísta, ladrona. Esta noche, terminaba, de una forma u otra. Entré. La sala de estar estaba abarrotada. Las velas parpadeaban en la repisa de la chimenea junto a una foto enmarcada del abuelo. La gente sostenía platos de comida y copas de vino. El aire olía a pollo asado y perfume caro. Brooke me vio primero. Estaba cerca de la chimenea, con aspecto confiado y relajado.
¿Por qué no lo estaría? Había destruido la carta. Creía que estaba a salvo. Mi madre se me acercó antes de que pudiera quitarme el abrigo. Fight. Su voz se escuchó en toda la habitación. Varias conversaciones se detuvieron. Después de todo un año, finalmente has reconsiderado tu posición sobre la cabaña. La miré a los ojos. Luego miré a Brooke, que observaba con una suficiencia apenas disimulada. Lo he pensado mucho, en realidad, dije con calma. De hecho, hay algo que el abuelo quería que todos supieran. La sonrisa de Brooke vaciló. Ya que estamos todos juntos aquí, continué, creo que ahora es el momento perfecto. Ahora, quiero hacer una pausa aquí por un momento. Si alguna vez has estado en una situación como esta, donde tu propia familia se vuelve en tu contra, donde tienes una verdad que podría cambiarlo todo, sabes exactamente lo que Fight está sintiendo en este momento. ¿Qué harías? ¿Leerías la carta o te irías y mantendrías la paz? Comenta abajo. Quiero escuchar tus pensamientos. Y si estás disfrutando de esta historia, presiona el botón de me gusta. Realmente ayuda. Ahora, volvamos a la cena conmemorativa. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué la carta. La habitación se quedó en silencio. El abuelo me dejó una carta, dije, con voz firme. La escribió el mismo día que cambió su testamento. La encontré en la cabaña en el cajón de su escritorio. El rostro de Brooke perdió todo su color. ¿Dónde la? En realidad, la miré directamente, alguien entró en la cabaña la semana pasada y robó el original. Pero yo ya había hecho copias. Mi madre dio un paso adelante. Fight, ¿de qué se trata esto? Se trata de la verdad, mamá. Desdoblé el papel. Algo que el abuelo quería que todos ustedes escucharan. Comencé a leer. Mi querida Fight, si estás leyendo esto, significa que me he ido y te están dando problemas por la cabaña. Leí el principio. La habitación permaneció en silencio. Luego llegué a la parte de la fiesta de cumpleaños. Escuché a Brooke decir, Dios, ¿cuánto tiempo más va a aguantar? Este lugar vale al menos 350.000. Jadeos. Alguien dejó caer una copa de vino. Se hizo añicos contra el suelo, pero nadie se movió a limpiarla. Entonces Brooke dijo, y Fight, nunca olvidaré estas palabras, ojalá se muriera ya para que podamos vender este lugar. Brooke se puso de pie de un salto. Eso es mentira. Su voz se quebró. Ella lo inventó. Falsificó esa carta. Doblé el papel con calma. También tengo un vídeo. El abuelo instaló cámaras de seguridad en la cabaña el año pasado. La conversación está grabada. Silencio absoluto. El rostro de mi madre estaba gris. La tía Margaret tenía la mano presionada sobre la boca. El tío Robert miraba a Brooke como si nunca la hubiera visto antes. No quería hacer esto, dije en voz baja. Pero no me dejaron otra opción. Brooke temblaba. Mamá, susurró. Mamá, diles que está mintiendo. Pero nuestra madre no dijo nada en absoluto. El silencio duró una eternidad. Entonces mi madre se volvió para mirar a Brooke. Su expresión era algo que nunca había visto antes. No era ira, exactamente. Algo peor. Devastación. Dime que está mintiendo. La voz de mamá apenas se elevó por encima de un susurro. Mírame a los ojos y dime que nunca dijiste esas palabras. La boca de Brooke se abrió. Se cerró. Se abrió de nuevo. Yo estaba estresada esa noche. Su voz temblaba. No lo dije literalmente. Solo me estaba desahogando. Desahogando, intervino el tío Robert, con el rostro enrojecido. ¿Le deseaste la muerte a tu propio abuelo por dinero? Como no lo dices literalmente. No fue así. Entonces, ¿cómo fue, Brooke? La tía Margaret dio un paso adelante. Porque Walter me pidió que le ayudara a instalar esas cámaras. Me lo dijo. Me dijo que había visto algo que le rompió el corazón.
No lo entendí entonces. Ahora sí. Brooke miró alrededor de la habitación frenéticamente, buscando un aliado. Todos los rostros eran de piedra. Su prometido, Craig, estaba de pie cerca de la parte trasera de la habitación. Había estado callado durante toda la noche, pero ahora dejó su vaso con un clic decisivo. Creo que necesito un poco de aire, dijo secamente. Salió por la puerta principal sin mirar a Brooke. Craig se movió para seguirlo. Déjalo ir, dijo mi madre. Su voz había envejecido 20 años en 2 minutos. Déjalo ir, Brooke. Entonces mamá se volvió hacia mí. Sus ojos estaban húmedos. La defendí durante 1 año, dijo en voz baja. 1 año entero. Te llamé nombres. Dije cosas terribles. ¿Y todo este tiempo? No pudo terminar. Brooke se quedó sola en medio de la habitación, rodeada de una familia que ahora la miraba como a una extraña. Por primera vez en mi vida, vi a mi hermana sin nadie de su lado. Desearía poder decir que se sintió bien. No fue así. Me levanté lentamente, recogiendo mi abrigo. La habitación permaneció congelada, 22 pares de ojos fijos en mí, esperando ver qué haría a continuación. Mantuve mi voz baja, tranquila, la misma voz que usaba al dar noticias difíciles a las familias de los pacientes. No vine aquí para humillar a nadie. Miré alrededor de la habitación. Vine aquí porque durante 12 meses me han llamado ladrona, manipuladora y una mujer desalmada que se aprovechó de un hombre moribundo. Nadie habló. El abuelo me dejó la cabaña porque sabía que la protegería. Porque yo fui la que lo visitaba cada semana. Porque yo fui la que se sentaba con él cuando no podía dormir. Mi voz se quebró ligeramente. Y porque sabía que algunas personas solo lo veían como una etiqueta de precio. Me volví hacia Brooke. Parecía más pequeña de alguna manera, disminuida. Siempre serás mi hermana, dije en voz baja. Nada cambia eso. Pero no eres bienvenida en la cabaña. Ya no. El rostro de Brooke se arrugó. Luego miré a mi madre. Mamá, te quiero. He pasado toda mi vida tratando de ganar tu aprobación, tratando de ser lo suficientemente buena. Tomé aliento. Pero no puedo seguir prendiéndome fuego para mantener a todos los demás calientes. Necesito que me veas. Que realmente me veas. No como la hija decepcionante. No como la sombra de Brooke. Como Fight. Los labios de mi madre temblaron. Extendió una mano hacia mí, luego la dejó caer. Necesito tiempo, dije. Todos lo necesitamos. Caminé hacia la puerta, me detuve con la mano en el pomo. La cabaña se quedará en la familia. Cualquiera que quiera visitar y honrar la memoria del abuelo es bienvenido. No me di la vuelta. Pero de ahora en adelante, yo decido quién está incluido. Salí al aire frío de la noche. No miré hacia atrás. Las consecuencias llegaron más rápido de lo que esperaba. 3 días después de la cena conmemorativa, la tía Margaret llamó con noticias. Craig rompió el compromiso, me dijo. Empacó sus cosas y se fue del apartamento de Brooke ayer. Cerré los ojos. ¿Cómo está ella? Devastada. Culpando a todos menos a sí misma. Margaret hizo una pausa. Fight, no te sientas culpable. Esto no es tu culpa. Lo sé. Pero saber y sentir eran cosas diferentes. La familia se había fracturado. Los mensajes de texto iban y venían. Algunas personas defendían a Brooke. Solo estaba estresada. Otros estaban horrorizados por lo que había dicho. ¿Quién dice eso de su propio abuelo? Mi madre no había hablado con nadie desde la cena. Según Margaret, se había encerrado en su habitación y se negaba a recibir llamadas telefónicas. Una semana después, mi teléfono vibró con mensajes que nunca esperé. Prima linda, Fight, lamento mucho cómo te traté. No tenía ni idea. Tío Robert, tu abuelo tenía razón sobre ti. Debería haber escuchado. Incluso la tía Patricia de Ohio, te debo una disculpa.
Todos le creímos a la persona equivocada. Leí cada mensaje con emociones encontradas. Gratitud, tristeza, un extraño vacío. Esto era lo que había querido, ¿no? Que me creyeran, que me reivindicaran. Pero la victoria no se sentía como la había imaginado. Mi familia se había roto. Mi hermana estaba sola. Mi madre estaba perdida en el dolor y la vergüenza. Yo había ganado. Entonces, ¿por qué sentía que todos habían perdido? Esa noche, me senté en mi apartamento con una taza de té frío y miré por la ventana a la nada. No quería esto, abuelo, le susurré a la oscuridad. Solo quería la verdad. Pero la verdad, estaba aprendiendo, tenía un costo. Y ahora todos lo estábamos pagando. 2 semanas después de la cena conmemorativa, Brooke me envió un mensaje de texto: necesitamos hablar. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Una parte de mí quería ignorarlo. Otra parte, la que todavía nos recordaba como niñas pequeñas construyendo castillos de arena en el lago, quería tener esperanza. Acepté reunirme en una cafetería del centro, territorio neutral. Brooke ya estaba allí cuando llegué. Se veía terrible. Pelo sin lavar, sin maquillaje, ojeras oscuras bajo los ojos. Un extraño nunca reconocería a la pulcra ejecutiva de marketing de hace 3 meses. Me senté frente a ella. Ninguna de las dos pidió nada. Fight. Su voz era áspera. ¿Tienes idea de lo que me has hecho? Parpadeé. ¿Lo que yo te he hecho? Craig me dejó. Toda la familia piensa que soy un monstruo. La tía Patricia me desinvitó de Acción de Gracias. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Toda mi vida se está desmoronando. Y es tu culpa. Solté un lento suspiro. Brooke, yo no te obligué a decir esas palabras sobre el abuelo. Me estaba desahogando. Golpeó la palma de su mano sobre la mesa. Todo el mundo dice cosas que no quiere decir. Fue un comentario en su fiesta de cumpleaños. Mantuve mi voz nivelada. Le deseaste la muerte mientras él estaba a 50 pies de distancia, y luego pasaste 11 meses fingiendo que no pasó nada. No sabía que había oído. Eso lo hace mejor. Silencio. El rostro de Brooke se arrugó. Por un momento, pensé que podría disculparse, que podría mostrar un remordimiento genuino. En cambio, susurró: lo arruinaste todo. Me levanté, dejé suficiente dinero en la mesa para cubrir un café que nunca pedí. Cuando estés lista para asumir la responsabilidad, no por las consecuencias, sino por lo que realmente hiciste, sabes dónde encontrarme. Salí sin mirar atrás. Algunos puentes solo pueden ser reconstruidos por la persona que los quemó. Si alguna vez has tenido que establecer límites con alguien a quien amas, familia, amigos, cualquiera que haya cruzado una línea que no debería haber cruzado, entonces sabes que esto no es fácil. No se trata de ganar. Se trata de protegerte mientras dejas la puerta abierta para un cambio real. Comenta límites abajo si entiendes por lo que está pasando Fight. Y si esta historia te está llegando al corazón, compártela con alguien que necesite escucharla. Bien, veamos qué pasa después. Un mes después, mi madre llamó. Quiero verte, dijo. Sin preámbulos, sin charla trivial. Por favor, ven a casa. Conduje a su casa a la mañana siguiente, el lugar donde había crecido sintiéndome invisible, el lugar del que había huido hace un año con lágrimas corriendo por mi rostro. Mamá estaba esperando en la cocina, la misma cocina donde una vez había horneado pasteles de cumpleaños y años más tarde me dijo que estaba destrozando a la familia. Parecía mayor, más pequeña. Los bordes afilados que recordaba se habían suavizado en algo frágil. Siéntate, dijo en voz baja. Por favor. Me senté. Por un largo momento, ninguna de las dos habló. El reloj de la pared hacía tic-tac. El refrigerador zumbaba. Entonces mi madre dijo: me equivoqué. La miré. Estaba tan equivocada, Fight. Su voz se quebró. Quería creerle a Brooke ¿por qué? Porque admitir la verdad era demasiado doloroso. Ella siempre fue la que entendí. La que era como yo.
Se llevó una mano a la boca. No te vi. Nunca te vi realmente. No dije nada. No podía. Tu padre amaba esa cabaña, continuó, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Pasaba todos los veranos allí de niño. Cuando murió, no pude soportar visitarla más. Dolía demasiado. Me miró. Pero tú ibas. Todas las semanas ibas, y te resentí por ello. Mamá. Déjame terminar. Cruzó la mesa y tomó mi mano. Lo siento por todo. Por tomar el lado de Brooke. Por decir que tu padre estaría avergonzado. Por nunca decirte que estoy orgullosa de quién eres. Ahora yo también estaba llorando. Necesito tiempo, logré decir. Pero quiero intentarlo. Yo también quiero eso, susurró, más que nada. No era perdón, todavía no. Pero era un comienzo. 2 meses después de la cena conmemorativa, conduje a la cabaña sola. Era un sábado a principios de octubre. Las hojas se habían vuelto doradas y carmesí, alfombrando el suelo de color. El lago estaba quieto como un cristal, reflejando el cielo como un espejo. Estacioné en la entrada de grava y me senté allí un rato, solo mirando. Esto era mío ahora. No porque se lo hubiera quitado a nadie, sino porque el abuelo había elegido dármelo. Subí los escalones del porche, abrí la puerta y entré. La cabaña me abrazó con olores familiares, cedro, libros viejos, el leve rastro de los saquitos de lavanda de la abuela. Motas de polvo flotaban en la luz de la tarde. Me moví por la habitación lentamente. La cocina donde el abuelo hacía panqueques los domingos por la mañana. La sala de estar donde me enseñó a jugar al ajedrez. El porche donde se sentaba durante horas mirando el lago. Finalmente, fui a su estudio. Me senté en su silla, abrí el cajón donde había encontrado la carta por primera vez. Vacío ahora, pero no realmente. Saqué mi copia de la carta y leí el último párrafo una vez más. La cabaña es tuya, Fight. No porque Brooke no la merezca, aunque no la merece, sino porque fuiste la única que alguna vez me vio como una persona. No como una carga, no como una etiqueta de precio. Solo tu abuelo. Apreté el papel contra mi pecho. Mantuve mi promesa, le susurré a la habitación vacía. La salvé para ti, para papá, para la abuela. Afuera, el viento susurraba entre los árboles. El lago lamía suavemente el muelle. Y en algún lugar, me gusta pensar, el abuelo estaba sonriendo. Me quedé en la cabaña hasta que salieron las estrellas. Por primera vez en más de un año, sentí paz. El fin de semana siguiente, la tía Margaret vino de visita. Nos sentamos en el porche en las viejas mecedoras del abuelo, envueltas en mantas contra el frío otoñal. El vapor se elevaba de nuestras tazas de té. El lago se extendía ante nosotros, pintado de naranja y rosa por el sol poniente. Estaría tan orgulloso de ti, dijo Margaret en voz baja. Negué con la cabeza. No lo sé. Destrocé a la familia. No, Fight. Se volvió para mirarme. La verdad hizo eso. Y la verdad necesitaba salir a la luz. Nos mecimos en silencio por un rato. Un colimbo llamó en algún lugar al otro lado del agua. ¿Cuáles son tus planes para este lugar?, preguntó Margaret. Había estado pensando mucho en eso. Quiero mantenerlo exactamente como está, dije. Abierto para la familia, para cualquiera que quiera venir y recordar al abuelo de la manera en que merecía ser recordado. Incluso Diane. Especialmente mamá. Tomé un sorbo de té. Estamos trabajando en las cosas. Es lento, pero vino aquí la semana pasada. La primera vez desde que papá murió. Margaret sonrió. Eso es algo. Lloró durante 2 horas, pero dijo que se sentía como si finalmente pudiera respirar de nuevo. Vimos el sol hundirse bajo la línea de los árboles. Sabes, dijo Margaret, tu abuelo también estableció límites. ¿Sabías eso? La miré. En 1987, su hermano le pidió dinero para cubrir deudas de juego. Walter dijo que no.
No se hablaron durante 10 años. Me miró a los ojos. Pero Walter nunca se arrepintió. Dijo, algunas cosas valen la pena proteger, incluso si te cuesta. Sonreí ligeramente. Parece que los límites son de familia. Las mejores cosas lo son. Nos quedamos en ese porche hasta que salieron las estrellas, tal como solía hacer el abuelo. Algunos legados no se tratan de propiedades en absoluto. 6 meses después de la cena conmemorativa, mi vida se veía completamente diferente. Todavía trabajaba en St. Andrews, todavía hacía turnos de 12 horas y sostenía las manos de los pacientes cuando tenían miedo. Pero ahora, cada fin de semana, conducía a la cabaña. A veces iba sola. Leía en el porche, pescaba desde el muelle, me dormía con el sonido del viento entre los pinos. A veces mamá venía conmigo. Nuestras conversaciones todavía eran cuidadosas, todavía sanadoras. Pero ahora se reía. Hablaba de papá sin llorar. Incluso trajo parte de su viejo equipo de pesca del almacén. Él habría querido que estuviera aquí, dijo. ¿Dónde pertenece? Otros miembros de la familia también comenzaron a visitar. El tío Robert trajo a sus nietos a nadar en el lago. La prima Linda me ayudó a reparar el muelle. Incluso la tía Patricia hizo el viaje desde Ohio. Te juzgué injustamente, me dijo. Espero que puedas perdonarme algún día. Ya lo he hecho, dije. Y lo decía en serio. Brooke nunca volvió a contactarme. Según Margaret, se mudó a otra ciudad, comenzó de nuevo en algún lugar donde nadie conocía su nombre. Esperaba que encontrara la paz. Lo esperaba genuinamente. Pero había dejado de esperar junto al teléfono. Algunas relaciones no se pueden reconstruir hasta que la otra persona esté lista para hacer el trabajo. Un domingo por la tarde, colgué un pequeño letrero de madera junto a la puerta de la cabaña. Lo había tallado yo misma, letra por letra, donde vive el amor, los recuerdos permanecen. Di un paso atrás y miré mi trabajo. Esta cabaña contenía 50 años de la historia de mi familia. La risa de la abuela, los primeros pasos de papá, la sabiduría tranquila del abuelo. Y ahora, finalmente, mi propia historia. No la historia de la hija que fue pasada por alto. No la ladrona. No la villana. Solo Fight. La que se quedó. La que fue vista. Era casi el atardecer cuando me acomodé en la mecedora del abuelo por última vez. El lago era dorado. Los árboles eran siluetas negras contra un cielo ardiente. En algún lugar cercano, un pájaro carpintero marcaba su ritmo vespertino. Pensé en los últimos 18 meses, en esa llamada a las 3:47 de la madrugada, el funeral donde nadie dijo mi nombre, la lectura del testamento que puso mi mundo patas arriba. Los interminables mensajes de texto, las noches de insomnio, el momento en que casi creí que yo era la villana que decían que era. Y luego la carta, la verdad, la cena donde todo cambió. Pensé en Brooke, en algún lugar por ahí comenzando de nuevo. En mamá, finalmente aprendiendo a verme. En todos los miembros de la familia que se habían disculpado, reconectado, reconstruido. Pensé en el abuelo. Lo sabías, le dije al aire vacío, ¿verdad? Sabías que vendrían por mí. Sabías que necesitaría pruebas. El viento se levantó ligeramente, susurrando entre las hojas como un murmullo. No solo me dejaste una cabaña, abuelo. Me dejaste permiso. Permiso para dejar de hacerme pequeña por personas que nunca lo apreciarían. Permiso para proteger lo que importa. Permiso para ser vista, finalmente, como quien realmente soy. Cerré los ojos y dejé que la noche me envolviera. Hace un año, habría dado cualquier cosa por retroceder en el tiempo para evitar el dolor, las acusaciones, las fracturas familiares. Ahora, no cambiaría nada. No porque fuera fácil, sino porque al otro lado de todo ese dolor, encontré algo que había estado buscando toda mi vida. A mí misma. La mujer que se defiende. La mujer que dice la verdad. La mujer que establece límites. No por ira, sino por amor. El abuelo la vio antes que yo. Pero ahora, finalmente, yo también la veo.
Si todavía estás aquí escuchando mi historia, quiero decirte algo. Quizás estás pasando por lo mismo ahora mismo. Quizás tu familia se ha vuelto en tu contra por mantener tu posición. Quizás te han llamado egoísta por establecer un límite. Quizás estás despierto por la noche preguntándote si eres el malo. No estás solo. Pasé 34 años siendo la hija buena, la tranquila, la que nunca creaba problemas. ¿Y sabes qué obtuve? Ser pasada por alto, desestimada, culpada por cosas que no hice. Tuve que perder a mi abuelo para encontrar mi voz. Esto es lo que aprendí. 1. La amabilidad silenciosa eventualmente se ve. No siempre por las personas que quieres que se den cuenta, pero las personas adecuadas, las que importan. Ellos la ven. Ellos recuerdan. 2. Establecer límites no es egoísta, es respeto propio. Y no es solo para ti, es también para la relación. Una relación sin límites no es amor, es explotación. 3. La verdad puede doler, pero vivir en mentiras duele más. A veces tienes que quemar cosas antes de poder reconstruirlas más fuertes. El abuelo no solo me dejó una cabaña. Me dejó una lección. No dejes que nadie te quite eso. No estaba hablando de una propiedad. Estaba hablando de mi sentido de identidad, mi valía, mi derecho a ser vista. No dejes que nadie te quite eso tampoco. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia resonó contigo, por favor presiona el botón de me gusta y suscríbete. Ayuda más de lo que crees. Y si tienes tu propia historia sobre la familia, sobre los límites, sobre defenderte cuando nadie más lo haría, compártela en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Revisa la descripción para más historias como esta. Y recuerda, mereces ser visto. Hasta la próxima vez.